La anciana llevaba una década confinada a su silla de ruedas, cuando el pequeño se presentó diciendo: «Toma mi mano y vuelve a caminar». La anciana soltó una risa incrédula, hasta que presenció lo imposible, y lo que sucedió después hay que verlo para creerlo. Elena había sido el emblema del éxito y la riqueza, una mujer que durante décadas ejerció control absoluto sobre sus empresas y su existencia. Pero ahora, al llegar a los 70, solo le quedaba el eco del silencio en su mansión, y la cruel compañía de una silla de ruedas, que diariamente le recordaba su antigua gloria y todo lo que había perdido. Una década atrás, un momento de distracción al volante le arrebató la capacidad de caminar, y a un pequeño el regalo de la vida. Su automóvil se volcó en un instante de descuido, y un niño que atravesaba corriendo la calle fue impactado en una fracción de segundo. Desde aquel fatídico día, Elena jamás pudo perdonarse. La imagen del pequeño tendido en el asfalto la perseguía como un espectro en sus noches de insomnio. Cada amanecer comenzaba con el agobiante peso de ese recuerdo. Sin embargo, Elena se forzaba a salir temprano impulsando su silla por calles desiertas, y en ocasiones por el parque donde los árboles le susurraban que el mundo aún guardaba belleza. «Al menos conservo esta libertad», se repetía como un mantra mientras las ruedas giraban pausadamente sobre el pavimento de crack. El alba apenas despuntaba y la brisa fría acariciaba su rostro, como recordándole que seguía con vida. Era su ritual de autonomía. Al menos podía decidir qué sendero tomar, aunque fuera por unas pocas horas. Esa mañana, Elena optó por uno de los espacios más solitarios del parque, donde el lago espejaba el cielo gris, y los majestuosos árboles parecían compartir antiguos secretos. Contemplaba la danza de las hojas cayendo, intentando convencerse de que aún existía belleza en el mundo, a pesar del peso que llevaba consigo. Cada movimiento de la silla de ruedas era un recordatorio punzante del accidente que lo había alterado todo. «Maté a ese niño», murmuró para sí misma, repitiendo esa dolorosa confesión que se había convertido en su mantra diario, y en ese preciso momento, como si el destino quisiera asegurarse de que jamás olvidara sus ojos, se encontraron con una visión que le robó el aliento. Allí, inmóvil en medio del sendero, se encontraba un niño. Aparentaba tener la edad de 7 u 8 años, aunque su mirada penetrante y madura sugería una sabiduría más allá de sus años. Vestía un abrigo sencillo de color oscuro, y la manera en que mantenía sus manos dentro de los bolsillos le otorgaba un aire casi ceremonial. Elena sintió que su corazón comenzaba a latir desbocadamente mientras un escalofrío helado recorría su columna vertebral. Era inevitable no recordar, no ver en ese pequeño el reflejo del niño cuya vida había cegado. Cerró y abrió los ojos repetidamente, como intentando disipar lo que creía una ilusión. Pero él permanecía allí quieto, observándola con una serenidad inquietante. «Buenos días», logró articular con una voz temblorosa, como si dialogara con un fantasma. El niño permaneció en silencio, limitándose a inclinar suavemente su cabeza sin apartar sus ojos de ella. Elena se cuestionó si esto era una forma de castigo divino o simplemente una coincidencia cruel del destino. Intentó esbozar una sonrisa, pero solo consiguió exhalar un suspiro de agotamiento. «¿Estás solo?», preguntó estremecida por su propia interrogante. El pequeño respondió con un simple encogimiento de hombros, y por un instante, Elena creyó percibir en su mirada una comprensión profunda que trascendía el tiempo y la edad. Respiró profundamente, percibiendo el aroma de la hierba mojada y la brisa fría que se colaba por su abrigo. «Solo estoy dando un paseo», murmuró como justificándose ante sí misma. Era una rutina que la ayudaba a mantener la cordura, impulsar la silla, sentir el viento, intentar olvidar. Pero la presencia del niño destrozaba cualquier ilusión de tranquilidad. Parecía tan fuera de lugar como ella, y sin embargo, emanaba una seguridad desconcertante. Cuando desvió la mirada avergonzada por sus pensamientos inquietantes, tuvo la certeza de que algo trascendental estaba por comenzar. La brisa helada que atravesaba el parque parecía murmurar secretos antiguos, mientras Elena contemplaba al pequeño aproximarse con pasos serenos y determinados. Su corazón aún palpitaba con el ritmo frenético de quien carga demasiados remordimientos,
pero no logró apartar la mirada cuando Arturo extendió su mano como si fuera el gesto más natural del universo. Elena dudó sintiendo el peso abrumador de una década de aislamiento y un pasado que jamás la absolvió. «¿Por qué me ofreces la mano?», susurró con una voz más débil de lo que hubiera deseado, como temiendo despertar algo dormido en las profundidades. Arturo respondió con una sonrisa enigmática que le robó el aliento. «¿Por qué puedes volver a caminar?», contestó él como quien enuncia una verdad irrefutable. Elena intentó reír, pero el sonido emergió como un sollozo contenido atrapado entre la incredulidad y la esperanza. «Caminar pequeño, estas piernas llevan inmóviles 10 años», musitó luchando por controlar el temblor en su voz. Las imágenes del accidente regresaron con violencia, el automóvil derrapando, los gritos desgarradores, el impacto brutal y el cuerpo inerte sobre el asfalto. Arturo simplemente arqueó las cejas como si la negativa fuera incomprensible, y mantuvo su mano extendida, persistente y firme. Elena observó aquellos deditos frágiles pero seguros, y percibió una calidez tenue casi imperceptible despertar en sus piernas inertes. El silencio se extendió eternamente mientras recordaba la voz del médico una década atrás, sentenciando el fin de toda esperanza. Pero en ese momento, allí en el parque, un calor inesperado comenzó a extenderse por sus muslos, una sensación que había olvidado hacía tanto tiempo. «Esto no puede ser», murmuró mientras las lágrimas nublaban su visión. Las imágenes del niño atropellado asaltaron su mente con violencia y retrocedió instintivamente, soltando la mano de Arturo como si su contacto la quemara. «Perdóname, no puedo seguir», susurró girando el rostro para ocultar la culpa que se desbordaba en lágrimas silenciosas. Sin embargo, Arturo, con una voz que transmitía una serenidad inquebrantable, respondió: «La fe tiene más poder del que imaginas. Dios todavía no ha terminado su obra contigo». Con un suspiro entrecortado, Elena volvió a tomar la mano del pequeño. Su tacto era cálido, firme, como si portara una energía invisible. De repente, una nueva sensación, como diminutas agujas suaves, recorrió sus rodillas. Sus ojos se dilataron por la sorpresa y el miedo. «Puedo sentir algo», susurró mirando a Arturo con una mezcla de terror y asombro. «Es Dios mostrándote que aún hay un propósito para ti. Pero debes permitir que la fe guíe tus pasos, no el miedo», explicó el niño. Elena apretó su mano con fuerza, su corazón latiendo desbocado, mientras los recuerdos del accidente amenazaban con ahogarla. La imagen del niño tendido, la sangre, el grito desgarrador, todo retumbaba en sus oídos. Pero Arturo mantuvo firme su agarre. «No eres lo que hiciste, Elena. Eres lo que aún puedes lograr», dijo con dulzura, y esas palabras la sacudieron como un relámpago. Una nueva oleada de sensaciones subió por sus piernas, más intensa, más definida. Los dedos de su pie derecho, inmóviles durante años, temblaron levemente. Abrió los ojos aterrada. Esto no puede ser real». Arturo se acercó más, arrodillándose frente a la silla, tomando sus manos entre las suyas. «No estás sola. Dios me ha traído a ti por una razón específica, y su voluntad es que te levantes y comiences de nuevo». La mujer cerró los ojos con fuerza, intentando escapar de las imágenes del accidente que la atormentaban. Pero en esa plegaria silenciosa, pronunciada por un niño, encontró más fortaleza que en todos los medicamentos que había consumido durante 10 años. Elena se mordió los labios, mientras sentía la batalla interna entre el temor y la esperanza. El calor se intensificó, volviéndose más vivo y pulsante en sus pantorrillas, y entonces con cautela decidió intentarlo. Cerró los párpados y concentró toda su atención en sus pies, como implorando a su cuerpo que respondiera. Su pie izquierdo se movió. Apenas perceptible, pero hubo movimiento. Elena exhaló entrecortadamente con las manos temblorosas. «Mi pie, murmuró sin poder completar la frase. Arturo sonrió con los ojos brillantes por las lágrimas. «Este es solo el principio, Elena. El inicio de algo cuyo alcance ni siquiera puedes imaginar. Atrévete a creer una vez más». Y en ese momento sagrado y silencioso, Elena lo comprendió. Algo extraordinario comenzaba a manifestarse en su interior.
Y no había marcha atrás. Elena percibió una leve vibración bajo sus pies, mientras el calor en sus piernas se transformaba en un pulso constante similar al latido de un corazón que creyó perdido eternamente. Los dedos de su pie volvieron a moverse y el sobresalto casi la hace desistir. «Esto es real», susurró con la voz tan temblorosa como la brisa fría que agitaba las hojas sobre ella. Arturo, arrodillado junto a ella, sostenía sus manos como si en ellas residiera su propia fe. «Es real, Elena, pero necesitas creer. Debes avanzar paso a paso», pronunció con una serenidad impropia de su corta edad. Y antes de que la duda la dominara, Elena inspiró profundamente y reprimió el miedo. Arturo se incorporó lentamente con expresión seria pero dulce y guió las manos de ella hacia los apoyabrazos de la silla de ruedas. «No necesitas apresurarte, solo debes intentarlo», susurró como quien comparte un secreto ancestral. Elena asintió mientras su cuerpo aún temblaba por la incertidumbre y percibió una sensación hormigueante que se extendía cálida y novedosa desde sus pies hasta sus muslos. Era aterrador. Era maravilloso. Era todo simultáneamente. Al cerrar los ojos, los recuerdos del accidente la invadieron como cuchillas afiladas. El estruendo del vehículo, el grito desgarrador del pequeño, el silencio devastador que siguió. «No puedo hacerlo», murmuró con voz entrecortada, sintiendo una opresión en el pecho, pero Arturo le estrechó las manos con firmeza. «Sí puedes, Elena, porque el Señor está aquí acompañándote. Un paso cada vez». Esa era la promesa que Elena necesitaba hacerse a sí misma. Impulsó su cuerpo hacia adelante y una rodilla respondió temblorosa como un bebé aprendiendo a sostenerse. «Con calma», se dijo en voz baja, mientras sentía el primer peso real sobre su pierna izquierda. El temor la invadió como una oleada gélida, y el sudor resbalaba por su frente humedeciendo las canas que se escapaban de su recogido. «¿Y si caigo? ¿Y si todo esto es una ilusión?», reflexionó en silencio. Arturo la miró directamente, tan próximo que ella distinguía el brillo en sus pupilas. «Dios nunca engaña a Elena. El milagro está sucediendo porque le abriste tu corazón». Con cada movimiento, Elena experimentaba como si miles de agujas bailaran en sus piernas, despertando músculos dormidos durante una década. Un paso seguido de otro. Su cuerpo temblaba, y el miedo palpitaba en sus sienes, pero la calidez ascendente desde sus pies era demasiado tangible para ignorarla. El piso parecía inestable, como si fuera a desvanecerse. «¿Estoy caminando de verdad?», preguntó con voz temblorosa como si su niña interior hablara. Arturo asintió, esbozando una sonrisa llena de orgullo y dulzura. «Lo estás logrando, y continuarás haciéndolo, Elena, porque el Señor te ha elegido para seguir adelante». Con cada movimiento los recuerdos la golpeaban con más intensidad como látigos implacables en su conciencia. El pequeño tendido en el pavimento, la sangre derramada a los sollozos. Elena percibía el gusto salado de sus lágrimas, pero se resistía a detenerse. Arturo permanecía a su lado, y su fe era tan inmensa que parecía envolver todo el espacio. «Ten fe, Elena», insistió él con un tono más autoritario, ahora como quien da órdenes a las fuerzas de la naturaleza. Ella inhaló profundamente, sus manos aún aferradas a los reposabrazos de la silla, pero sus pies finalmente reconociendo la solidez del suelo. Su cuerpo se estremecía, pero el calor se intensificaba, comenzando en los tobillos, ascendiendo por las rodillas, alcanzando los muslos como una corriente tibia que purificaba el sufrimiento. Cuando Elena se detuvo con la mirada dilatada y la respiración agitada, comprendió que estaba erguida. Sus extremidades oscilaban como cañas mecidas por el viento, pero allí estaban sustentando su peso, sosteniendo su existencia. «Es increíble», susurró, y Arturo respondió con una sonrisa. «Confía, Elena, porque cada paso que des desde este momento será un paso de fe, no de remordimiento». Sus palabras actuaban como ungüento sanador sobre la herida que había cargado durante 10 años. Y en ese momento, incluso con el corazón desbocado por el temor, Elena supo que ese instante quedaría grabado para siempre en su memoria, porque allí lo irrealizable comenzaba a materializarse, y la fe de un niño se convertía en el puente hacia algo que jamás imaginó experimentar nuevamente.
Elena aún sentía el calor vivo fluyendo por sus piernas, como un milagro que ardía desde el interior mientras volvía a apoyarse en la silla de ruedas. Temblaba jadeante con los ojos rebosantes de un resplandor ausente durante una década. Arturo seguía frente a ella con la cabeza levemente inclinada y la mirada penetrante como si pudiera contemplar su alma. «¿Cómo sabías que podría mover las piernas?», susurró con voz entrecortada. Arturo esbozó una sonrisa enigmática, una que parecía contener los secretos del universo. «Lo supe porque Dios me lo reveló, Elena, y todavía tiene mucho más que mostrarte en tu camino». En cada encuentro, Elena percibía que Arturo traía consigo algo más profundo que simples palabras de fe. La conducía con una serenidad extraordinaria, pero sus ojos, esos ojos misteriosos, parecían ser portales hacia una dimensión que ella apenas podía vislumbrar. Durante las noches solitarias, mientras yacía en su cama, se encontraba reflexionando sobre la naturaleza de este niño que hablaba de milagros con una convicción inquebrantable. «Es apenas un niño», meditaba, «pero posee la sabiduría que he buscado durante toda mi existencia». Pensaba con el corazón dividido entre la incertidumbre y la fe renovada. Los recuerdos del accidente la asaltaban como relámpagos en la oscuridad. El estruendo del metal retorciéndose, el grito silenciado. El vacío posterior. Y con cada remembranza dolorosa, solo Arturo parecía capaz de disipar esas sombras. Los encuentros matutinos en el parque se habían transformado en rituales sagrados para Elena. Cada vez que encontraba a Arturo esperándola, experimentaba una mezcla de reverencia y gratitud. Sus palabras eran escasas pero precisas, cada una como una semilla de esperanza que florecía en su interior. «No temas a tu pasado, Elena», pronunciaba con voz suave como la brisa entre las hojas. «Lo verdaderamente importante es tu presente». Y ella escuchaba atentamente incluso cuando el miedo susurraba dudas sobre la realidad de todo esto. Cada palabra suya era como un pilar reconstruyendo su espíritu fragmentado. «Comprende más que cualquier médico, más que cualquier confesor que ha escuchado mis pecados», reflexionaba entre el asombro y el temor. Con cada paso vacilante, Elena comprendía que Arturo percibía más allá de lo visible. «Me observa como quien contempla no solo lo que soy, sino lo que puedo llegar a ser», murmuraba para sí misma mientras sus piernas gradualmente recobraban su voluntad. El pequeño parecía penetrar en sus temores más íntimos. En los momentos de duda, cuando los recuerdos del accidente la paralizaban, él pronunciaba con serenidad: «Dios perdona a Elena y tú debes aprender a perdonarte también». Estas palabras la conmovían más profundamente que cualquier dolor físico. Aunque intentaba resistirse, una parte de su ser anhelaba desesperadamente creer en las palabras de Arturo. Durante las noches, Elena se sumergía en sueños misteriosos, donde Arturo se manifestaba no como un simple niño, sino como el mensajero de una fuerza superior. Se despertaba con una opresión en el pecho, mientras las imágenes de su pasado se entrelazaban con los mensajes esperanzadores que el niño compartía cada mañana. «¿Por qué a mí?», murmuraba contemplando la oscuridad de su habitación. «¿Por qué en este momento?». Pero la interrogante que más le atormentaba era: ¿quién es este niño que parece conocer cada rincón de mi alma? Las dudas la consumían lentamente, y aún así, Elena se sentía irremediablemente atraída hacia él. El parque, la brisa, el sonido de su silla sobre el empedrado, todo formaba parte de un escenario mayor que ella presentía, pero aún no alcanzaba a comprender. Arturo continuaba presentándose allí, siempre emanando esa serenidad y esa mirada que parecía albergar una sabiduría ancestral. «Posees una fortaleza extraordinaria, Elena, aunque todavía no lo reconozcas», expresó una mañana cuando ella logró mantenerse erguida durante más de un minuto. Elena sintió las lágrimas deslizarse por su rostro, cálidas y significativas. «Hablas como si conocieras cada detalle de mi existencia», susurró temerosa de la respuesta, pero Arturo simplemente esbozó una sonrisa que no requería explicaciones. «Solo sé lo que Dios me permite ver», respondió. Y Elena, aunque temblando de incertidumbre, intuía que este niño comprendía aspectos de su ser que ella misma no se atrevía a reconocer. Los días transcurrían entre destellos de esperanza y dudas,
y cada encuentro con Arturo parecía acercarla a una verdad que aún no lograba descifrar. Él guiaba sus movimientos paso a paso, y cada avance era como una plegaria silenciosa que reconfortaba tanto su cuerpo como su espíritu. El parque, antes un simple refugio silencioso, se había transformado en un espacio donde los milagros cobraban vida. Pero Elena seguía sintiendo el peso del accidente como una sombra helada que oprimía su corazón. «Siento que estoy traicionando su memoria», susurró a Arturo una mañana, mientras las ramas de los árboles danzaban violentamente con el viento. «El niño que arrebaté la vida. ¿Cómo podré encontrar la felicidad después de semejante acto?». Arturo permaneció en silencio por unos instantes con su mirada penetrante fija en ella. La brisa agitaba el cabello entrecano de Elena, y sus manos temblaban mientras se aferraban a la silla. «Todavía no comprendes», murmuró él con una voz dulce pero cargada de una melancolía impropia de su edad. Elena arrugó el entrecejo intentando descifrar el significado oculto tras aquellas palabras. Cada movimiento la aproximaba a una realidad que parecía tan inverosímil como el calor que ahora ascendía firmemente por sus extremidades. Sin embargo, no estaba preparada para escuchar. No en ese momento. Ese día, cuando por fin logró mantenerse erguida sin ayuda durante más de 60 segundos, Elena experimentó una sensación distinta. Era como si el cosmos entero contuviera el aliento, aguardando a que ella descubriera lo que aún desconocía. «Arturo, ¿por qué siempre pareces tener todas las respuestas?», inquirió esbozando una sonrisa quebradiza que intentaba disimular su temor. Arturo inspiró profundamente, sus ojos rebosantes de una emoción largamente contenida. «Porque debo revelarte algo», Elena pronunció, y la gravedad en su tono la hizo estremecer. «Algo que te causará dolor, pero que necesitas conocer». Elena sintió su pecho contraerse, y por un momento todo a su alrededor quedó sumido en el silencio. Los árboles se detuvieron, el trino de las aves se desvaneció en el aire. «¿Qué? ¿Qué tienes que decirme?», musitó con una voz más tenue de lo que hubiera deseado. Arturo bajó la mirada como si cargara un peso insoportable para sus jóvenes años, y tras un profundo suspiro, levantó los ojos y pronunció: «El niño que atropellaste era mi hermano». Las palabras resonaron como un estruendo dentro de ella, y Elena sintió que sus piernas se debilitaban. El mundo comenzó a dar vueltas, y tuvo que aferrarse a los brazos de la silla para mantener el equilibrio. No es posible», murmuró entrecortadamente, cubriendo su boca mientras lágrimas ardientes brotaban de sus ojos. «Yo acabé con la vida de tu hermano», la frase escapó como un gemido más que como una pregunta. Arturo simplemente asintió con lágrimas brillando en su mirada. «Sí, Elena, ese día perdí a mi hermano, pero Dios me guió hasta aquí para ayudarte, para mostrarte que existe un camino hacia la vida nuevamente». Elena se derrumbó con sollozos que sacudían su cuerpo en oleadas. Sus piernas, que antes se erguían, ahora parecían tan frágiles como el corazón que intentaba mantener intacto. Perdóname», cada palabra era como un puñal en su pecho. «Jamás podré perdonarme, Arturo. Nunca». Arturo se arrodilló ante ella, sus manos pequeñas sosteniendo las de ella con una serenidad reconfortante. «Comprendo tu dolor. Elena, sé que la culpa te devora, pero necesitas escuchar lo que debo decirte. Dios conoce tu corazón, y Él desea que te perdones porque solo así podrás honrar su memoria». Elena lloraba desconsoladamente con el rostro enrojecido y los ojos nublados por la vergüenza y el dolor. Sus piernas seguían débiles, su respiración entrecortada, y su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran cálidas y saladas, mezcladas con el sabor amargo de la culpa que la perseguía como una sombra. Con cada palabra que Arturo pronunciaba, Elena se sentía más vulnerable, como si el pequeño pudiera ver no solo las cicatrices que marcaban su piel, sino también aquellas que ocultaba en lo más profundo de su ser. «Deberías odiarme, Arturo», murmuró con la voz quebrada como cristales rotos. «Arrebaté la vida de tu hermano, y aún así estás aquí conmigo». ¿Por qué Arturo guardó silencio durante un momento que pareció interminable? La brisa fría jugaba con su cabello despeinado, mientras sus pequeñas manos sostenían las de ella con una ternura que le causaba dolor.
porque sé que nunca quisiste que esto sucediera. Elena susurró con una voz tan suave que parecía un secreto guardado en lo más profundo del alma. Puedo ver que cargas ese dolor día tras día, lo noto en tu mirada, pero Dios me enseñó que el perdón es más poderoso que cualquier culpa. Elena tragó saliva con dificultad mientras las lágrimas fluían más intensamente. ¿Cómo era posible que alguien tan joven pudiera expresar palabras tan profundas? Los recuerdos del accidente la golpearon como olas embravecidas, el sonido de los frenos, el grito sofocado del niño, el silencio devastador que siguió. Elena cerró los ojos, intentando alejar esas imágenes terroríficas, pero permanecían allí tan vívidas como hace 10 años. No puedo, no merezco tu perdón, balbuceó entre sollozos. Arturo apretó sus manos con la firmeza de quien sostiene el universo entre sus dedos. Nadie lo merece, Elena, pero Dios nos lo concede igualmente porque Él sabe que el amor puede curar hasta las heridas más profundas. Esas palabras resonaron como una melodía dulce e inalcanzable, algo que jamás se atrevió a imaginar. Elena temblaba cada fibra de su ser, estremecida por un remordimiento que parecía consumirla por completo. Veo su rostro cada noche, Arturo. Escucho ese silencio después del impacto, ese vacío que me destruyó por dentro, confesó con la voz ahogada en llanto. El niño mantuvo su mirada serena, sus ojos grandes rebosantes de compasión. Yo también veo su rostro. Elena respondió con una voz tan delicada que parecía envolver su alma como un manto protector. Pero entiendo que mi hermano desearía que te perdonara, porque el perdón es el único camino hacia la libertad y la paz verdadera. Solo llega cuando nos atrevemos a soltar el peso del dolor que llevamos dentro. Cada palabra que pronunciaba parecía deshacer una a una las ataduras que ella misma había forjado alrededor de su corazón herido. Sus manos temblaban con tanta intensidad que apenas podían sostenerse en los apoyabrazos de la silla. Elena cerró los ojos permitiendo que el llanto brotara sin restricciones, un llanto que guardaba años de silencio atormentado y miedo constante. Daría cualquier cosa por retroceder el tiempo, Arturo, por cambiar ese momento para que tu hermano siguiera con vida, susurró con la voz quebrada por el peso del remordimiento. Pero Arturo, con la serenidad de quien ha comprendido las verdades más profundas de la existencia, negó suavemente con la cabeza. El pasado no puede cambiarse, Elena, pero el futuro está en tus manos. Dios desea que continúes tu camino, que vivas plenamente, porque esa es la mejor manera de honrar su memoria. Aquellas palabras tan sencillas y certeras parecían abrir una ventana de esperanza en medio de su oscuridad. El parque entero parecía ser testigo silencioso de aquel momento. Los árboles, las hojas mecidas por la brisa, hasta el lejano trinar de los pájaros, todo parecía haberse detenido para presenciar ese instante. Y en ese silencio sagrado, Elena sintió que algo comenzaba a sanar en su interior. Aunque seguía temblando, el calor que ascendía por sus piernas se hacía más intenso, como recordándole que la vida aún pulsaba en su interior. No encuentro palabras para agradecerte. Arturo, murmuró con voz queda pero impregnada de una ternura largamente olvidada. Arturo sonrió, sus ojos brillando con la luz pura de la compasión. Agradece a Dios, Elena, Él me guió hasta ti. Él sembró en mi corazón este deseo de perdonar. Elena respiró profundamente. Su pecho aún dolía, pero de una manera distinta, como si el dolor fuera ahora el refugio donde algo nuevo comenzaba a florecer. ¿Tú realmente me perdonas, Arturo?, se preguntó con voz temblorosa, casi temerosa de escuchar la respuesta. Pero Arturo le apretó las manos con más firmeza, y su voz emergió con una convicción tan profunda que parecía trascender el tiempo mismo. Sí, Elena, te perdono. Y Dios también lo hace. Ahora debes aprender a perdonarte a ti misma, Arieta. Y en ese parque donde todo había comenzado y todo parecía concluir, Elena experimentó un momento de serenidad por primera vez en una década. La brisa que soplaba se sentía más gentil y en su interior algo nuevo comenzaba a renacer. Aquella mañana helada donde el sol apenas se asomaba como un débil destello en el firmamento, Elena percibió una liberación interior que la transformaba. Las lágrimas que había derramado la noche previa permanecían frescas en sus mejillas, pero eran diferentes, cargadas de una paz que jamás había experimentado. Las palabras de perdón pronunciadas por Arturo
resonaban en su interior como una plegaria sagrada. En ese murmullo delicado, Elena encontró un anhelo que parecía reciente, pero que siempre había existido oculto bajo el sufrimiento, el deseo de retribuir, de convertirse en el apoyo que la había rescatado. Me entregó tanto y ahora deseo entregarme por completo, también reflexionaba, mientras empujaba con suavidad su silla de ruedas por los senderos del parque. Arturo la aguardaba como siempre, con aquella sonrisa tranquila y esa mirada que parecía traspasar el manto gris del cielo. Elena detuvo su silla frente a él y pronunció con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Arturo, necesito hacer algo por ti. Ya no puedo permanecer inmóvil mientras tú me enseñas a renacer. El pequeño solo inclinó su cabeza como quien comprende misterios sin necesidad de explicaciones. ¿Qué deseas hacer?, Elena preguntó, y la simplicidad de su interrogante era tan inmensa como el peso de todo lo que compartían. Elena inspiró profundamente y sintió un cosquilleo en las piernas como si su cuerpo anhelara avanzar hacia esa promesa de amor. Quiero ayudarte a ti y a los tuyos, se expresó ella con voz temblorosa pero impregnada de un sentimiento tan genuino que la estremeció. Quiero devolverte todo lo que te arrebaté, todo lo que no pude darle a tu hermano. Arturo arrugó el entrecejo asombrado por la intensidad de sus palabras. Pero tú ya me otorgaste el regalo más valioso, Elena. Me diste la posibilidad de perdonar. Sus palabras eran suaves como la brisa que mecía las hojas, pero Elena sabía que el amor que sentía requería acciones tangibles. No es únicamente eso, Arturo. Quiero verte prosperar, alcanzar tus metas académicas, obtener todo aquello que por derecho te corresponde. Deseo apoyar a tus padres, ser un pilar en sus vidas. Anhelo mostrarte que a pesar de todo lo vivido, este mundo aún guarda belleza por descubrir. Esa tarde, Elena tomó el teléfono con una determinación renovada como quien empuña un símbolo de esperanza. Realizó aquellas llamadas que había postergado durante años interminables. Consultó con profesionales legales, dialogó con amistades cercanas, y tomó la decisión de destinar una porción de sus recursos para financiar la educación soñada de Arturo. Adquirió vestimenta nueva, calzado, que parecía abrazar cada uno de sus pasos con ternura, e incluso conformó una colección personal de libros que habían marcado su propia infancia. Cada acción representaba un elemento fundamental, edificando no solo un porvenir prometedor para Arturo, sino también trazando una senda para que ella redescubriera el significado del amor. Era su manera de cicatrizar aquellas heridas que persistían abiertas. Arturo, con la inocencia característica de quien comprende que la verdadera riqueza reside en la bondad, contemplaba todo con aquella mirada que parecía capturar la luminosidad celestial. ¿Qué te motiva a hacer todo esto?, Elena indagó una tarde mientras examinaba un libro recién obsequiado. Elena se aproximó, acunó su rostro entre sus manos y respondió con emoción contenida. Porque al ayudarte siento que auxilio a aquel niño que no pude proteger, y quizás de algún modo esto me permita perdonarme. Arturo esbozó una sonrisa tan pura que parecía iluminar el parque entero, y asintió comprensivamente. Dios te mira con alegría, Elena, porque cada acción que realizas por mí, también la haces por Él. Cada jornada traía nuevos descubrimientos. Elena notaba que sus piernas, antes entumecidas y frías, ahora recobraban calor más rápidamente cada vez que se levantaba para asistir a Arturo. Comprendía también que el amor no requiere grandiosos gestos, sino pequeños actos de atención. Un café matutino humeante, un cuaderno sin estrenar para las clases, una nota discreta entre las páginas literarias que expresaba «Confío en ti». Arturo correspondía con obsequios sencillos, propios de la inocencia infantil. Un dibujo elaborado con esmero, una flor recién cortada del jardín, un abrazo silencioso que transmitía más que 1000 palabras. Elena sentía que cada momento compartido con Arturo era como un nuevo amanecer. La culpa persistía naturalmente, pero ya no la consumía. La transformaba. Cada peso invertido, cada instante dedicado a él, se convertía en un tributo al pequeño que partió demasiado pronto y al niño que ahora florecía frente a ella. Quizás nunca pueda olvidar lo sucedido, Arturo.
expresó una mañana mientras paseaban por el parque, pero te juro que siempre velaré por ti. Arturo con simplicidad entrelazó sus dedos pequeños y cálidos con los de ella respondiendo. Y yo te prometo que siempre te recordaré que Dios concede nuevos comienzos. Así Elena comprendió que el verdadero milagro no residía en recuperar la movilidad, sino en redescubrir el amor. Los días posteriores se desenvolvieron como un rayo de luz, que se filtraba suavemente en el corazón de Elena, entretejiendo sus temores, sus remordimientos y ese nuevo afecto que comenzaba a florecer. Cada paso junto a Arturo la acercaba a una redención que jamás creyó merecer. Al amanecer lo encontraba esperando en la entrada del colegio, perfectamente uniformado y con una mirada rebosante de ilusión, y algo en su interior se iluminaba de manera casi divina. ¿Preparado para un nuevo día?, le preguntaba, y Arturo respondía con una sonrisa que reflejaba la pureza de quien comprende que la vida es un constante reinicio. Siempre, Elena, contestaba. Y esas palabras hacían estremecer su culpa, pero también alimentaban su esperanza. Elena descubrió que apoyar a Arturo trascendía lo material. Significaba compartir sus propios aprendizajes, enseñarle que el amor se construye con pequeños detalles. Un café recién preparado en el portal, una nota alentadora oculta en su mochila, un simple «Confío en ti», pronunciado en el momento preciso. Cada gesto representaba un pilar sólido en la reconstrucción del hogar que Elena desconocía albergar en su interior. Cuando contemplo tu sonrisa, Arturo, siento que algo dentro de mi alma se restaura. Compartió una tarde, y el pequeño la observó con una mirada llena de dulzura, como si comprendiera cada sentimiento que ella no podía expresar con palabras. Arturo, mientras tanto, parecía desarrollarse maravillosamente bajo su cuidado. En cada lección, en cada evaluación que traía del colegio, Elena distinguía en su mirada el destello característico de quien anhela grandes sueños, de quien aspira a ser más que las cicatrices que porta. «Mi sueño es convertirme en doctor», le reveló Arturo una tarde mientras compartían un momento en una banca del parque. «Deseo sanar esos dolores que permanecen invisibles». Sus palabras resonaban con tanta profundidad y significado que Elena sintió nuevamente las lágrimas brotar. Pero esta vez nacían del más puro orgullo. «Y lo conseguirás, Arturo. Pondré todo mi empeño para ayudarte hasta alcanzarlo», prometió con la voz entrecortada por la emoción. Cada instante que Elena compartía con Arturo reafirmaba que la vida no debe limitarse por un único error del pasado. «Aún lo tengo presente, Arturo», confesó una noche bajo el resplandor de la luna que iluminaba el firmamento como un faro celestial. «Recuerdo a tu hermano y por momentos siento que mi felicidad es una traición a su memoria». Arturo con delicadeza estrechó su mano y respondió: «Él desea que vivas plenamente, Elena. Dios anhela que vivas. Cada sonrisa, cada momento de cercanía. Todo ello honra su recuerdo». Aquellas palabras resonaron en su interior como una melodía reconfortante, y Elena comprendió que vivir era el tributo más valioso que podía ofrecer tanto al niño que partió como al que ahora la acompañaba. Las mañanas se colmaban con la alegría de Arturo, y los silencios significativos que solo quienes han atravesado el dolor pueden entender. Recorrían juntos el parque donde todo inició, y cada paso de Elena representaba un triunfo sobre el temor que la había inmovilizado durante tanto tiempo. Sus piernas aún titubeaban ocasionalmente, pero ahora existía un calor persistente, como si el cariño de Arturo y su generoso perdón hubieran despertado algo que permanecía dormido en su interior. Elena comprendió que la verdadera sanación no residía únicamente en los músculos que recuperaban su obediencia, sino en el corazón que finalmente aprendía a perdonarse. Durante las noches, Elena encontraba consuelo sentada junto a la ventana contemplando el firmamento estrellado. Reflexionaba sobre aquel niño que nunca llegó a conocer verdaderamente, aquel pequeño que le había arrebatado la movilidad de sus piernas, pero que ahora paradójicamente la impulsaba a caminar de una manera diferente. «Sé que jamás podré olvidar, pero también sé que nunca dejaré de intentarlo», murmuraba al silencio nocturno, visualizando al hermano de Arturo sonriendo desde algún lugar celestial orgulloso de su progreso.
En lo más profundo de su ser, Elena comprendía que el dolor no se desvanece, simplemente se transforma. Y con Arturo caminando a su lado, su dolor se había convertido en fortaleza, su culpa se había transformado en amor incondicional. Cada jornada era un testimonio viviente de que la vida siempre encuentra senderos para continuar. Elena y Arturo avanzaban juntos, sus manos entrelazadas, y sus corazones unidos por la fe inquebrantable y la esperanza renovada. «Siempre lo mantendremos en nuestra memoria, Elena», expresó Arturo una mañana mientras el sol emergía tímidamente en el horizonte. «Pero ahora cada paso que das también lo honra a él, y Dios observa cada uno de ellos». Elena sonrió con los ojos humedecidos y el corazón rebosante de gratitud. «Sí, Arturo, ahora comprendo que cada paso es por él, y también por nosotros». Y así, entre pasos vacilantes y sonrisas renacientes, Elena descubrió que la redención habitaba en los gestos más pequeños y que cada uno de ellos constituía un milagro en sí mismo. Finalmente, Elena y Arturo caminaron unidos por el mismo parque donde todo había comenzado. El cielo lucía un azul tan delicado que parecía una bendición divina sobre cada uno de sus pasos. Elena, con renovada firmeza tanto en sus piernas como en su espíritu, percibía cómo la vida palpitaba en cada músculo que había vuelto a la vida. Arturo la observaba con la tranquilidad característica de quien confía plenamente en los designios divinos, y cada sonrisa, cada suspiro profundo, era un testimonio de que los milagros suelen manifestarse entrelazados con el sufrimiento. Hicieron una pausa junto al lago donde las copas de los árboles se reflejaban en las aguas serenas, y Arturo estrechó su mano con determinación. «La vida siempre encuentra su camino, Elena», pronunció él con esa pureza que solo la inocencia infantil puede transmitir. Elena respondió con una sonrisa, sus ojos desbordando gratitud y una serenidad que jamás creyó posible experimentar. «Sí, Arturo, y ahora comprendo que el verdadero milagro no fue recuperar la capacidad de caminar, sino haber recibido el regalo del amor y el perdón». Sus palabras, aunque suaves, parecían expandirse por todo el parque como una promesa de algo superior a ellos mismos. En ese momento de silencio cargado de significado, Elena comprendió que las sombras del pasado ya no tenían poder sobre ella. El pequeño que había partido, aquel niño que había sido instrumento de su salvación, y el amor que florecía en los detalles cotidianos, todo cobraba sentido ahora. Cada paso compartido, cada aliento conjunto, escribía un nuevo capítulo en sus vidas. Y en lo profundo de su ser, Elena sabía que aunque el pasado era inmutable, podría caminar eternamente junto a Arturo, demostrando que el amor y la redención siempre superan el peso de la culpa. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal para más videos similares. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para estar al día. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad. Hasta el próximo video.